Se fue de este mundo a la edad de 56 años debido a un problema en el páncreas, dejando una fortuna de $7.000 millones, y estas son algunas de sus últimas palabras. En este momento, acostado en la cama, sin buena salud y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a una partida inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mis problemas de salud. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: la vida. A medida que pasó el tiempo, me di cuenta que el reloj de $10 y uno de 3 millones muestra la misma hora, que con un automóvil de $8.000 y uno de 1 millón podemos llegar al mismo destino. Que un vino de $10 o uno de 1.500 generan la misma resaca. Que en una casa de 300 metros cuadrados o en una de 3.000, la soledad es la misma. La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. Entonces, espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, esa es la verdadera felicidad. 5 hechos innegables. No eduques a tus hijos para que sean ricos, edúcalos para que sean felices. Entonces, cuando crezcan, sabrán el valor de las cosas, no el precio. Come tu comida como medicina, de lo contrario deberás comer la medicina como comida. Quien te ama nunca te dejará, incluso si tienes 100 razones para rendirse. Él o ella siempre encontrará una razón para aferrarse. Hay una gran diferencia entre ser humano y ser humano. Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y en conclusión, los 6 mejores doctores del mundo son la luz del sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la confianza en sí mismo y los afectos. En cualquier etapa de la vida en la que te encuentres ahora, agradece y disfruta al máximo de las pequeñas cosas y atesora el amor de tu pareja, tu familia y tus amigos, para que cuando llegue el día en que baje el telón, puedas llevar contigo la verdadera riqueza de este mundo. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado este video. Me gusta empezar con este tipo de cosas porque al siempre dar charlas, ya me escuchan, perdón, se me fue el audio. Al siempre dar charlas financieras, entonces pensamos que eso es lo más importante, lo financiero, lo económico, la capacidad adquisitiva. Al final todas esas cosas en algún momento no se van a la tumba con nosotros y la muerte es lo único que tenemos asegurado. Y con esto entonces quiero empezar esta conferencia sobre la crisis que estamos atravesando de forma mundial, anunciándoles que aquí no vamos a hablar sobre cómo sobrevivir a esta pandemia, ni cómo usar un tapabocas, ni qué reservas debes tener en la casa para sobrellevar lo que está sucediendo. Esta charla va a ser enfocada solo y únicamente a de dónde vienen este tipo de problemas, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer en materia de finanzas y economía en nuestro hogar. Hace unos días había anunciado que a raíz de toda la pandemia y de todo lo que está sucediendo en tema de salubridad, se iba a desencadenar algo muchísimo más grande, y era una recesión. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional ya la anunció. Es normal.
es lo que se tenía que esperar frente a lo que viene. Entonces, vuelvo a compartir pantalla con ustedes para empezar como tal esa conferencia, dando por entendido entonces que más allá de lo que podamos aprender acá, es financieramente podemos hacer algo para estar bien con nuestra familia, con nuestras empresas, con nuestras labores, pero también tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos ni la capacidad adquisitiva ni el conocimiento financiero para lograrlo. Y es por eso que este tipo de conferencias pasan en muchas ocasiones a un segundo plano para muchas personas, pero en crisis como estas es donde nos enteramos que sí, definitivamente la educación financiera es importante y esa no está en la academia. Y para quienes ya habían estado en conferencias financieras conmigo, algo de lo que decía y enfatizaba mucho era en el ahorro y en la inversión. Y el día de hoy, el ahorro, ese ahorro que tanto nosotros apretamos y lo guardamos para un motivo de pronto que nunca hubiese llegado o comprar una casa, una enfermedad, algo así, pues el día de hoy ha llegado en forma de pandemia y en forma de recesión. Voy a compartir entonces pantalla y vamos a iniciar. Todas las crisis a nivel internacional, sobre todo las crisis financieras, siempre se vienen acomodadas por una cortina. Siempre escuchamos cortinas de humo en términos gubernamentales para cuando nuestros políticos quieren ocultar algo. Pero en este caso no es diferente. En el mundo han existido muchas historias parecidas a las que tenemos el día de hoy. Y aquí hay muchísimos ejemplos. La primera, en 1918, estábamos en la Primera Guerra Mundial. Después de esa Primera Guerra Mundial, tenía que venir un efecto contrario para olvidar la guerra, olvidar, digamos que mentalmente lo que estaba sucediendo y entrar entonces en otra crisis y ya una crisis de salubridad. Y ahí fue donde tuvimos la influenza. Esa influencia en ese entonces mató a más de 40 millones de personas. Cabe anotar que los tiempos son diferentes, la tecnología es diferente y al día de hoy, digamos que en temas de salud no va a suceder algo tan grande como lo que sucedió en 1918, porque digamos que ya no sería como tal viable gracias a los avances que tenemos, ¿cierto? Posteriormente llegó la Segunda Guerra Mundial, en 1957 más o menos. Para olvidar esa guerra mundial, para crear una cortina, entonces llegó la gripe asiática y la de Hong Kong. Y la que todos sí hemos vivido, de pronto esas no nos tocó a nosotros, pero la que sí nos tocó vivir fue la crisis del 2008 y 2009 con las crisis de la subprime. Para los que no fueron las crisis de la subprime, eran unos bonos hipotecarios, a alguien se le ocurrió, allá en Estados Unidos, estaban en el auge bancario. Entonces, en ese auge bancario decidieron crear un bono basándose en las hipotecas que estaban dando. Entonces, alguien dijo de una forma muy intelectual, nadie va a dejar de pagar nunca las hipotecas. Por ende, crear bonos y dar beneficios porcentuales en forma de bonos sobre las hipotecas es una muy buena idea y se va a vender muy bien. Efectivamente, fue una gran idea y la banca empezó a crecer y a vender una cantidad de bonos sobre hipotecas impresionante. Tanto así que las hipotecas en Estados Unidos ya ni siquiera tenían un análisis financiero a la persona que se lo iban a dar, sino que se lo daban a cualquier persona. Era tan abrupta la forma en la que daban este tipo de créditos hipotecarios que habían personas que creaban hipotecas a nombre de los perros.
y esto no tenía control de nada. Hay un indicador a nivel internacional y una empresa muy importante que es el SIP, el Standard & Poor's, que es el encargado como de que se cumplan los estándares a nivel de Estados Unidos sobre las empresas para dar, en este caso, ciertos créditos. Y ellos les estaban dando plata por debajito para que este tipo de certificaciones simplemente las pasaran todas las personas. Finalmente, eran bonos creados de la nada. Estas personas no tenían la capacidad de pagar esos bonos, esas hipotecas, perdón, y se creó una burbuja económica que posteriormente trajo la crisis cuando todo se descubrió. Para que el mundo olvidara eso, entonces se creó una cortina y nació así la gripe porcina, el H1N1. Con eso no estoy diciendo, ni nos vamos a matar la cabeza, con el tema de que son los mismos gobiernos los que lanzan las pandemias. No lo sabemos, ni podemos afirmarlo, hasta que no hayan como tal datos científicos que lo aseguren, pero pues es un modus operandi normal dentro de lo que ya estamos viviendo en la economía internacional y no está pasando nada diferente al día de hoy. Desde 2018 venimos en una guerra con Estados Unidos y China, que atacaron a Huawei, que el Brexit, que entonces Inglaterra se va a salir de la Unión Europea, que los aranceles, que Donald Trump sale diciendo que los aranceles a China van a ser más. Entonces está esa guerra, primero entre Estados Unidos y China, y segundo esa guerra entre Inglaterra y la Unión Europea. Esta guerra en sí hizo perder millones de dólares a millones de personas. Muchísimo dinero se perdió dentro de todos los mercados financieros con esta crisis. Adicionalmente, de las empresas que se vieron afectadas como Huawei, que ustedes saben que les quitaron todo el sistema operativo, y pues el aumento arancelario en todas las importaciones hacia Estados Unidos, que es algo abrupto para la economía, porque el tema arancelario es una carga impositiva bastante alta para los gobiernos y sobre todo para los exportadores. Y nace el COVID-19, el coronavirus, para crear la cortina de humo con todo lo que está sucediendo en crisis económicas a nivel internacional. Entonces es un modus operandi que sí o sí ya sabemos que es un patrón y por ende, basándonos en ese patrón, vamos a empezar a afirmar cómo podemos actuar, qué podemos hacer, qué podemos esperar y cuáles son las diferencias. Primero es la ley de Moore. Moore no es un científico, en realidad era uno de los cofundadores de Microsoft y él habla de que todo crece a medidas exponenciales más o menos cada 16 meses. Entonces todo se hace más grande, incluyendo las demandas. Entonces la demanda a nivel internacional, la comercialización, el consumismo crece a un punto en el que se vuelve tan incontrolable para las economías y se vuelve una expansión tan alta que hay que frenarla de alguna manera. Eso lo dice la ley de Moore, el tema de expansión. Y la ley como tal económica es que en picos demasiado altos sí o sí tiene que haber un frenón muy grande para que los mercados vuelvan a bajar y se estabilicen. Sucede lo mismo para la superpoblación. Cuando hay una superpoblación, tiene que haber algo que detenga esa superpoblación para que otra vez se reduzca y vuelva a niveles estables. Todo es cíclico y se maneja de la misma manera. Entonces, como había tanta demanda, había que generar algo que nos diera un frenón a la economía a nivel internacional. Y eso fue lo que creó el COVID-19. Si todos estamos aquí en ese momento en nuestras casas y en ese momento hay más de 80 personas en este Zoom,
es una oportunidad para nosotros para aprender una nueva habilidad y tener nuevos conocimientos. Ahora es una desventaja gigante para todos los comercios que en este momento están cerrados y las muchas empresas que van a quebrar con esta crisis que estamos viviendo. Les voy a hacer un ejemplo sobre los comportamientos a nivel internacional. En este caso hay un activo refugio que es el oro. Normalmente el oro es llamado un activo refugio porque es finito. Es un material finito y su precio generalmente o es estable o tiende a subir. Entonces allí todos los grandes millonarios generalmente guardan su dinero para cuando hay crisis como esta, para que su dinero permanezca y no se devalúe con los gobiernos. Este gráfico que ustedes están viendo a la izquierda es el gráfico del 2008. Efectivamente, tuvo un comportamiento como se esperaba. Frente a la crisis que estábamos viviendo por la subprime y adicionalmente con el H1N1, el precio del oro sube, como lo muestra la imagen. Ahora, en 2020, lo que está sucediendo es muchísimo más grande. Es tan grande que hubo tanto pánico a nivel internacional que el oro bajó. Y bajó muchísimo, bajó al precio en el que llegó a estar en 2008. La semana pasada tuvo una reversión y se está recuperando, pero en este momento es incierto. Y ese es el primer síntoma y el más importante sobre la recesión. Estamos en tanto pánico a nivel internacional que no sabemos qué hacer. Los mercados están en jaque. No saben hacia dónde coger ni en dónde refugiarse. Y tal vez ahí, en 2008 nació algo que se llama el Bitcoin. Tal vez ahí podría jugar un papel importante esta nueva economía digital. Sin afirmarlo, creo que es una oportunidad y después hablaremos de eso. Ahora, vamos a ver qué sucede exactamente con nuestra economía. Colombia, lastimosamente, no es un país demasiado desarrollado, ni globalizado, ni con la fuerza suficiente política, pues para afrontar una crisis tan grande como la que estamos viviendo al día de hoy. En 2008, como ustedes lo pueden ver en la izquierda, el comportamiento del peso colombiano es similar a lo que estamos viviendo al día de hoy. El peso colombiano se va a comparar casi siempre con el dólar, ya que es la divisa más fuerte y más comparativa a nivel internacional. Entonces, ese fue el comportamiento. Si vemos el gráfico, todo empezó a tener picos a la alza hasta llegar a un punto en el que se estabiliza y vuelve su retroceso. ¿Cuánto se puede demorar? No sabemos. Pero el tiempo más o menos estipulado para eso está entre 6 meses y 1 año. ¿Qué está pasando al día de hoy, 2020? Vemos acá que efectivamente está teniendo el mismo patrón de comportamiento del 2008. Es decir, que nuestros pesos empiezan a devaluar. ¿Por qué sucede eso? Todo se basa en las economías a nivel internacional. ¿Qué tan fuerte es tu economía interna? La economía interna en Colombia no es fuerte porque se basa en el petróleo y en el carbón. Y el petróleo bajó de precios, aquí lo vamos a ver, bajó impresionante de precio en el último mes. En este momento está en $24 el barril, la semana pasada estaba en 22 y la tendencia es bajista. Quiere decir que podemos llegar a tener mínimos históricos de $12, podría ser. Ahora, no es que todo sea malo, ahí hay muchas oportunidades para las personas que tengan la capacidad adquisitiva de comprar acciones. Pero también va a haber muchísimas empresas que van a ir a la quiebra y mucho desempleo, que de eso también hablaremos más adelante. En pocas palabras, lo que estamos viviendo, y aquí también es una invitación
a que empecemos a mirar páginas que nos den más información, no solamente Caracol y RCN. Hay plataformas en internet, una se llama Bloomer, que es espectacular porque da información económica a nivel internacional del momento. Adicionalmente, Investing, que es una página también económica netamente que nos muestra lo real de los mercados a nivel internacional. Y aquí es donde nos damos cuenta que efectivamente lo que está pasando es importante. Si tú nada más ves la imagen que está en pantalla y logras identificar a Warren Buffett, el hecho de que a ti te digan de que Warren Buffett hace 15 días perdió 216 millones de dólares, eso ya es para preocuparnos. Si un multimillonario tan importante, un inversionista especialista en acciones y en la bolsa de valores pierde esa cantidad de dinero, pues no es un buen augurio para las personas que no tienen conocimientos financieros y mucho menos que no están en este mundo de los mercados financieros. Es real. No siempre vamos a ganar, no siempre se va a ganar. Los grandes millonarios del mundo han tenido una o dos quiebras en su vida. Entonces, no porque tú pierdas una empresa, no porque tú pierdas tu empleo, no porque tú pierdas ventas, se va a acabar el mundo. Eso es lo importante y lo que tenemos que también sacar de toda esta crisis, enseñanzas. No todo lo malo que sucede en nuestras vidas tienes que tomar la enseñanza de ello. Hacia dónde nos está llevando lo que está sucediendo. Ahora, todos los mercados están en jaque, todos los mercados están a la baja, aunque en la última semana se han empezado a recuperar. Eso se llama un retroceso en los mercados financieros. Bien, los retrocesos también nos pueden indicar que pueden seguir a la baja. Estamos apenas en el inicio de la recesión a nivel internacional. Esta noticia salió el viernes. El FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, declaró recesión a nivel internacional. No porque el Fondo Monetario Internacional la declare, quiere decir que todas las economías estén en recesión. Lo tiene que declarar cada economía de manera individual, porque dependerá de la capacidad de rescate de cada economía para con sus empresarios. Pero sí es, digamos que la puntica del iceberg que se ve para lo que viene en el fondo. Entonces, ¿qué pasa con las recesiones? Y ahí es donde entra directamente el gobierno. Las recesiones sí o sí traen consigo cierre de empresas. ¿Por qué? Porque no hay demanda, no hay personas en las calles demandando productos y si los demandan son productos básicos, son productos necesarios para la supervivencia. En ese momento no creo que haya en la mente de alguien comprar un automóvil, por ejemplo. En este momento todos estamos en modo crisis, en modo supervivencia y lo único que queremos es comprar alimentos, comprar tapabocas y comprar cosas necesarias para sobrevivir. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar más crisis. Va a haber más crisis, va a haber desempleo, mucho desempleo, van a haber despidos de las personas, van a haber personas con empresas que simplemente su empresa se acaba porque no puede sostener más sus gastos mensuales, porque por más que el gobierno diga que suspendió créditos, el pago de créditos, que suspendió recibos públicos, van a haber personas que pagan arrendamientos y van a haber unos arrendatarios que no van a eximirlos de ese costo. Imagínate uno pagando un arriendo de 3 millones de pesos durante 3 meses mínimo que va a durar las personas encerradas en su casa y sin un solo ingreso. No lo va a sostener, a menos de que sea una multinacional tan robusta y tan grande que su apalancamiento y liquidez le dé para hacerlo, como lo declaró
el dueño de Alberto Veo 5. Él dijo, no hay problema, yo durante 3 meses le puedo pagar a todos mis empleados y puedo pagar todos mis arriendos y no tengo necesidad de despedir a nadie. Ellos tienen un músculo financiero tan grande que lo pueden hacer, pero la mayoría de empresas que hay en Colombia son MIPYMES o pequeñas empresas que no tienen esa capacidad. Ahora, va a haber por ende una desaceleración económica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no vamos a crecer al mismo ritmo que estábamos creciendo. Las cosas ya no se van a evaluar al mismo ritmo que lo estaban haciendo. Veíamos que los inmuebles se estaban empezando a evaluar muy rápido. Tú ibas a comprar un apartamento y ya no costaba 200 millones, sino que al mes siguiente ya costaba 205. Había un avalúo demasiado rápido de todo lo que llamamos inmuebles y eso se va a desacelerar. Vamos a empezar en un decrecimiento como tal también en los valores de los inmuebles. Se había hablado del desempleo, ahora viene algo que se llama un rescate gubernamental. Los rescates gubernamentales sí o sí están vinculados a su reserva. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el Banco de la República. En Estados Unidos tienen la FED. Perdón, se me cayó este. En Estados Unidos tienen la FED. Si el gobierno es robusto y sí tiene reservas, entonces lo que tiene que hacer es dos cosas. Decidir entre la salubridad o entre la economía. Por ejemplo, nuestro presidente decidió irse por el tema de salud, pero no ha dejado del todo la economía. Entonces, por eso él se reúne con económicos, pero a la vez se reúne con el sector salud. Y trata de que el sector salud tenga como todo el apoyo, pero a la vez como que no, como que también voy a apoyar bancos con liquidez. Él está entre esas dos partes ahora. Donald Trump, por ejemplo, se fue solo y únicamente por la parte económica. Él no quiere que su país y su nación deje de ser la potencia que es y dijo, bueno, pues vamos a cuidar a nuestros abuelos, pero la economía sigue. Cosa contraria está haciendo Europa. Europa lo que está haciendo es proteccionismo puro en temas de salubridad y todos en sus casas para cuidar a las personas. Bill Gates sacó hace 3 días un informe, o bueno, más un análisis de él, en el que decía que para él era más importante rescatar las vidas, porque las vidas no se pueden recuperar mientras que una economía sí. Pero ya será como tal decisión de los gobiernos. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Y ya voy a entrar en temas bancarios. Nosotros todos tenemos una cuenta bancaria. Tenemos una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito o un crédito. ¿Qué pasa con nuestra cuenta de ahorros? Necesariamente con la desaceleración económica y con la recesión económica puede que los bancos también entren en quiebra. ¿Y qué pasa cuando un banco entra en quiebra? Nuestras cuentas de ahorro van a desaparecer. Para los bancos, nuestras cuentas de ahorros son el crédito de ellos, porque a medida que nosotros tenemos plata en nuestras cuentas de ahorro, ellos cogen esa plata y la prestan, sacan los intereses que tengan que sacar y la vuelven a tener en modo cuenta de ahorros. Entonces, nosotros somos los que le prestamos plata a los bancos. Suena un poco ilógico porque ellos nos cobran demasiados costos a nosotros, pero así funciona la banca. Entonces, si todos empezamos a sacar el dinero de nuestras cuentas de ahorro, ¿qué va a suceder? El banco va a necesitar liquidez. Y como nosotros no pagamos nuestros créditos simplemente porque ellos dicen que necesitan todo el crédito de una, entonces se van a dar sin liquidez para proveer esas cuentas de ahorro. Y ellos entonces llaman al Banco Nacional y dicen, ven, ¿será que usted como banco me podría prestar liquidez o dar liquidez para poder pagarle a estas cuentas de ahorro que están retirando su dinero? Y ahí es donde entra el gobierno a dar un apoyo en aumento de liquidez.
ese aumento de liquidez se acaba en X o Y momento. No siempre lo va a haber. Por ende, ahí se acaba la credibilidad del banco porque lo que va a hacer es bloquear los retiros en cajeros electrónicos o bloquear simplemente los retiros de cuentas de ahorro y se acaba la credibilidad en el banco y por ende todos cuando se puede hacer sacan su dinero, no vuelven a abrir cuenta con ese banco y el banco se va a la quiebra. Es la realidad. ¿Cuál es el consejo en este caso? Que ya lo voy a decir acá. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Qué hay que hacer? Si usted tiene ahorros, si usted tiene la oportunidad de ahorrar y ese dinero usted no lo necesita para comprar sus alimentos básicos, entonces sí o sí usted tiene que empezar a ahorrar en dinero extranjero, en divisas internacionales. ¿Cuáles son esas divisas internacionales que son robustas, que son buenas, que tienen un gobierno mucho más fuerte? Entonces el dólar, el euro y la libra esterlina. ¿Cómo podemos ahorrar ahí? Muy fácil, usted puede abrir una cuenta en Bank of America si lo quiere hacer en un banco, o usted puede utilizar monederos virtuales como lo son Skrill y Neteller, o usted puede abrir una cuenta en un broker, que también son entidades financieras, pero sin acreedores, quiere decir que ellos no manejan cuentas de ahorros. Abre una cuenta ya y usted empieza a ahorrar en esas divisas. ¿Qué pasa? Como nuestra economía no es fuerte y se va a empezar a devaluar más de lo que ya está, entonces usted va a tener su dinero protegido en una divisa internacional. Ahora, usted también va a necesitar dinero en efectivo. La recesión que viene y que está sucediendo en este momento, mínimo va a durar 6 meses de forma fuerte y posteriormente con la tasa de desempleo que tendremos, nos podemos extender hasta 1 año. Y durante ese año usted tiene que tener el dinero o la capacidad adquisitiva para comprar los bienes que su familia necesita para comer. Y para eso usted necesita dinero en efectivo porque el banco, como ya les había dicho antes, puede bloquear los retiros por cajeros electrónicos. Y si usted tiene su dinero en efectivo, entonces también le toca empezar a pensar en la seguridad. Debido al nivel de desempleo que vamos a empezar a vivir, y les estoy antelando esto, la seguridad va a ser un tema muy importante. Vamos a tener que empezar a pensar cómo proteger nuestras familias frente a un saqueo, cómo proteger a nuestras familias frente a robos. Y eso, sí o sí, puede llegar y va a llegar a esos términos en lo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que comprar? No es momento para que usted, si usted no es una persona que tenga un apalancamiento financiero demasiado robusto, usted no puede empezar a pensar en, ay, es que los carros se van a poner baratos, ay, el apartamento se va a poner barato, porque sí, eso va a suceder y lo vamos a hablar ahorita en oportunidades. Pero si usted no tiene esa capacidad adquisitiva, que no tiene por qué preocuparse, entonces sí se tiene que empezar a preocupar por su canasta familiar, que es la comida en su casa esté garantizada. Y la protección sanitaria, ¿no? Que también pueda proveer a su familia protección en cuanto a salud. Por ejemplo, tener suero oral en la casa es muy importante. Eso a modo de ejemplo. Ahora, ¿qué hago hoy? Hoy todos estamos en nuestras casas, sabemos que está pasando cosas fuertes, que la crisis está ahorita tal vez un poco más aterrizado, pero tenemos exceso de tiempo libre, no sabemos qué hacer, entonces lo primero es que busques una nueva habilidad. Si tú eres muy bueno en carpintería, me parece perfecto, pero para carpintería entonces te toca salir a buscar clientes y eso no lo puedes hacer en este momento. Entonces, vamos a buscar una habilidad que la podamos desarrollar a través de Internet. ¿Cómo se puede hacer? Pueden ser inversiones online, puedes tener ingresos llenando encuestas, hay plataformas que pagan por ver publicidad, o bueno, o simplemente
vas a empezar a estudiar para hacer algo diferente y que te complemente a lo que haces hoy en día, para que en otro caso o en esta crisis empieces a ser productivo de otra forma. Y también vamos a ver las oportunidades que hay dentro de esta crisis. Como les digo, hay personas con las cuales no estoy de acuerdo y empiezan a publicar cosas como los pobres están comprando papel higiénico mientras los ricos están comprando acciones. Ojo, esa afirmación primero es despectiva, porque yo no sé en qué lugar, ni qué capacidad económica, ni qué conocimiento, ni qué información tiene la persona que me está viendo a mí o que me está leyendo. Y yo no puedo entrar a juzgar hacia alguien. Lo importante es que tengamos la capacidad de decir, por ejemplo, no fui juicioso con mis finanzas, tal vez no estaba preparado para esta crisis, o sí estoy preparado en cierta medida, por lo menos tengo ahorros, y esos ahorros los vamos a tener que utilizar. Y con eso vamos a proveer lo más importante, que es alimento para mi familia. Ahora, si usted sí tiene la capacidad, si usted ahorra lo suficiente y tiene inversiones y diversificación financiera, entonces usted sí va a poder tomar las oportunidades económicas que vienen. ¿Cuál es? Viene primero una baja en acciones mucho más grande de la que hubo hace 15 días. Y en esa baja de acciones, entonces vamos a llegar a mínimos históricos, como la del petróleo, como la del oro, como la de la plata, como de acciones de empresas como Avianca. Y ahí vamos a poder comprar acciones muy económicas que después se van a evaluar. Esa es una oportunidad muy grande. Ahora también hay oportunidad muy grande en las necesidades que tienen en este momento. En este momento, por ejemplo, el abastecimiento en gel antibacterial es bastante grande, es una demanda gigante. Eso es una oportunidad para las personas que saben cómo hacerlo y tienen los medios para hacerlo. Es atacar necesidades. Donde empiezan a haber necesidades, eso es una oportunidad. Es cuestión de que ampliemos la periferia de lo que vemos y ahí atacar para tener más oportunidades. Ahora, ¿qué otras oportunidades? Viene un nuevo orden a nivel económico. Lo que estamos viviendo hoy no tenía antecedentes, es mucho más grande que la crisis de la subprime, es mucho más grande bueno, la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, pero como no teníamos los medios digitales que tenemos hoy en día, entonces hoy en día tenemos más oportunidades y les voy a centrar su atención hacia las divisas digitales. Yo sé que muchos hemos escuchado del Bitcoin y no le prestamos atención, me incluyo, pero las monedas digitales sí o sí son monedas descentralizadas que no las rige ningún gobierno y que por ende solamente se rigen bajo oferta-demanda. Oferta-demanda es solo oferta-demanda y es 100% económico. Para mí es una alternativa muy buena de inversión y en este momento ya tuvo un retroceso, viene otra bajada de las criptomonedas y ahí también va a ser momento de invertir en ellas. Al lado derecho estamos viendo índices a nivel internacional y commodities. Los commodities son los que vienen de la tierra. Todo lo que venga de la tierra siempre va a ser una buena opción. Si usted es un campesino, esta es su mejor opción en este momento para ser productivo, porque estamos demandando todos los alimentos, todos los alimentos básicos de la canasta familiar están al alza. Entonces ahí está su otra oportunidad y los índices a nivel internacional también están a la baja y es otra oportunidad de inversión. Ahora, ¿cuánto vamos a durar con todo lo que está sucediendo? Lo mínimo son 6 meses. La crisis en cuanto a la pandemia apenas está empezando en Colombia y va a ser muchísimo peor que lo que está viviendo Italia y Europa, porque aquí no tenemos primero la cultura, ni segundo tenemos la capacidad de ver más allá de lo que está sucediendo precisamente por nuestra cultura. Nosotros los colombianos sobre todo somos
impositivos, somos berracos, salimos a la calle a rebuscarnos, así somos nosotros, y eso está bien, pero eso va a ayudar a que la crisis en temas de salubridad sea peor. ¿Van a haber muchas muertes? Sí, sí las van a haber, y todos tenemos que estar preparados para eso. Más o menos van a ser 3 meses en el que va a empezar el auge. Después de esos 3 meses va a llegar el tema recesión, en donde vamos a empezar a vivir muy fuertemente el tema de despidos, cierre de empresas. Entonces ahí ya van sumados 6 meses, y para que la economía se empiece a estabilizar será 1 año, y para que empecemos otra vez a resurgir van a ser 2 años. Tenemos que estar preparados para eso. Adicionalmente, pues voy a estar subiendo muchísimo contenido. En este momento hay contenido nuevo en mis redes sociales, como Stephanie Rojas que me pueden buscar. La idea es que todos estemos informados financieramente de qué podemos hacer, cómo vamos a afrontar la crisis. Esperen, yo quito esto. ¿Cómo vamos a actuar con nuestras familias? ¿Cómo nos vamos a proteger? Los que podemos sacar beneficio, ¿cómo vamos a sacar beneficio de ella? Pero no sin darnos látigo. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no actué? No hay problema. Hace más o menos desde la crisis de 2008 a hoy, el nivel de millonarios a nivel mundial creció, sí, pero el porcentaje de población que es billonaria se redujo. La mayor cantidad de personas que tienen la capacidad adquisitiva para llamarse billonarios es el 4% de la población, solamente el 4%. Y ese nivel se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo a medida que las personas simplemente no tienen el conocimiento financiero para afrontar este tipo de cosas. ¿Cuántas personas nos han dicho que tenemos que diversificar, que tenemos que invertir, que tenemos que ahorrar? Yo creo que muchas, pero nunca le prestamos atención hasta el día de hoy. Yo soy Stephanie Rojas, yo soy CEO de MoneyBots Assessors. Espero que esta conferencia les haya gustado mucho.